En esta sesión vamos a aprender a derivar algunas funciones elementales. Estudiaremos el concepto de derivada y también veremos su interpretación geométrica. Vamos a empezar con tres ejemplos que nos interesan. Sabemos que un automóvil, al desplazarse a mayor velocidad, mayor gasolina consume. Decimos que el consumo de combustible, que podemos representar por la variable i, en un automóvil es función de la velocidad, que podemos representar por la variable x. Un comerciante, cuanto más vende, más ganancias tiene. En este caso, los beneficios y son función de las ventas, que podemos representar por x. Una estrella, cuanto más alejada esté de la Tierra, menos brillo presentará a nuestra vista. Entonces el brillo I de una estrella es función de la distancia x entre ella y el observador. Estos ejemplos muestran situaciones reales donde tenemos dos variables, x e y, que están relacionadas. Los valores de y cambian cuando cambian los valores de la otra, la x. Si cualquiera de las variables anteriores y cambia del valor i1 al valor i2, cuando la variable x que influye en ella cambia de x1 a x2, se define la variación media de y con respecto a x como el cociente i2 menos i1 entre x2 menos x1, donde esta delta i representa en símbolo a i2 menos i1 y delta x es un símbolo que representa a x2 menos x1. El primer ejemplo nos sugiere que podemos estudiar el consumo de gasolina de un automóvil a diferentes velocidades. Por ejemplo, a una velocidad fija de v km por hora, podemos estudiar cuánta gasolina consume el automóvil por cada 100 kilómetros recorridos y definir una cantidad que podemos representar por CV. Llamarla consumo de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos a la velocidad v y que estaría definida como una fracción entre los litros consumidos en el numerador y en el denominador dividido entre 100, que son los kilómetros que ha recorrido esa velocidad v. Tenemos un ejemplo de dos prototipos de automóvil diferentes en los que se ha medido experimentalmente el consumo. Veamos las gráficas. En el prototipo 1 tenemos que a 90 km por hora consume 5 litros cada 100 km, a 120 km por hora consume 7 litros cada 100 km, a 150 consume 9 y a 180 consume 11 litros cada 100 km. Y aquí tenemos representada en una línea recta estos puntos. El prototipo 2 a 90 y a 180 es como el prototipo 1, pero entre 120 y 150 tiene otro tipo de consumo. A 120 consume 6 litros cada 100 kilómetros y a 150 consume 8 litros cada 100 kilómetros. Vamos a obtener la variación media para el prototipo 1 entre 90 y 180 kilómetros por hora. Según eso, delta i sería 11 menos 5, los valores de la y 180 menos 90, que son los valores de la x. 180 menos 90 me da 90, 11 menos 5 me da 6 y me queda 1 partido 15. La velocidad media para el prototipo 2 entre estas dos mismas velocidades es la misma, entre 180 y entre 90. Entonces la variación media para este intervalo elegido es la misma a pesar de ser prototipos muy diferentes. La variación media puede resultar engañosa. Consideremos ahora otra situación. Tenemos el prototipo 1, el prototipo 2 y durante 100 kilómetros conducimos el prototipo 1 a 90 kilómetros por hora y después lo conducimos otros 100 kilómetros a 150 kilómetros por hora. En la primera hora va a consumir 5 litros, en la segunda hora va a consumir 9 litros porque va a 150 kilómetros por hora. Un total de 14 litros en los 200 kilómetros. Podemos decir que en su recorrido de 200 kilómetros en promedio ha consumido 7 litros cada 100 kilómetros. Hacemos lo mismo con el prototipo 2.
a 120 kilómetros por hora y después lo conducimos otros 100 kilómetros a 150 kilómetros por hora. El consumo total es de 14 litros en 200 kilómetros. El promedio será igual, 7 litros en 100 kilómetros. Observa que en el prototipo 1, los primeros 100 los hemos recorrido a 90, en el prototipo 2 a 120. En el prototipo 1, la segunda hora la hemos conducido, quiere decir, los siguientes 100 kilómetros los hemos conducido 150 kilómetros por hora, igual que en el prototipo 2. ¿Sí? Sin embargo, el promedio que ha consumido en cada 100 kilómetros es de 7 litros. Entonces, este consumo promedio en esos recorridos es el mismo a pesar de ser prototipos diferentes. Queremos saber exactamente cuál es el consumo a 135 km por hora para cada prototipo. El promedio está claro que no nos proporciona esta información, a menos que tomemos intervalos de velocidad cada vez más cortos. Sí, veremos que lo que buscamos tiene que ver con la derivada. Vamos a ver lo que es la definición de derivada en un punto. x0. Sea una función f de x, la función representada en la figura 1, esta función es f de x. Recuerda que a la x se le llama argumento de la función f o variable independiente. Y queremos estudiar cómo cambia la f cuando variamos el argumento x, para este ejemplo de función. Vamos a variar el argumento de x0 a x0 más h, es decir, en x0 la función vale f de x0. En x0 más h la función vale f de x0 más h, esta distancia. La diferencia en delta x es x0 más h, todo esto menos esto me da la h. Esta distancia de aquí hasta aquí es h. En el punto x0 la función toma el valor f de x0, en el punto x0 más h la función toma el valor f de x0 más h. La variación de la función entonces será esta distancia de aquí, que podemos representar como delta i, y que es f de x0 más h, esta distancia, menos esta. Y la tenemos aquí. La fracción delta i en delta x nos proporciona la variación media, es decir, la variación de una con respecto a la otra en el intervalo x0, x0 más h, f de x0, f de x0 más h. Y me queda esta expresión. Ahora queremos saber el valor exacto de la variación de la función con respecto a x, pero en este punto. Lo que tenemos es un promedio entre este punto y este. Para saber el valor exacto, lo que tendremos que hacer es hacer la h más pequeña y tomar intervalos cada vez más pequeños. Vamos a ver qué sucede si tomamos intervalos más pequeños. Como queremos saber el valor exacto de la variación de la función con respecto a x en el punto x0, es decir, una especie de variación instantánea, dibujamos tres promedios reduciendo el tamaño de la h. Este es el que teníamos. Hacemos la h más pequeña, vamos a llamar esta distancia h2, y tenemos una variación distinta para la f, la delta i. Y lo hacemos aún más pequeño con un h3, casi la mitad, y tenemos otra variación diferente para h3. Vamos a llamar delta i en delta x a f de x0 para hi menos f de x0 entre hi, donde i puede ser 1, 2 o 3, es decir, para 1 tenemos este caso, para 2 este y para 3 este. Cuanto más pequeña sea la hi, es decir, si nos vamos acercando más al h0, estas diferencias de delta i se hacen cada vez más pequeñas. En el caso en que la variación delta x, es decir, cuando la h tiende a 0, también lo será la variación de delta i. Imaginad que en lugar de h3 tengo una hi muy pequeñita, casi próxima a 0, entonces tengo una variación en x que es delta x infinitesimal y naturalmente una variación en delta i que también será infinitesimal. ¿Sí? Entonces delta i en delta x, esta variación cuando el intervalo tiende a 0 lo podemos poner como el límite de f de x0 más h menos f de x0 entre h cuando h tiende a 0.
Hacer h tender a 0 equivale a hacer el delta x tender a 0. A la expresión delta y en delta x, cuando delta x tiende a 0, se le suele representar por cualquiera de las siguientes expresiones: f' de x0, y' de x0 o la derivada de f en x0. Y se conoce como la derivada de la función en el punto x0. Vamos a utilizar como símbolo el primero. Entonces, la derivada de la función f en un punto viene definida por este límite, como acabamos de ver. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada en el punto x0 igual a 2. Aplicamos la definición. F, donde hay un x0, ponemos 2. F' de 2 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la f, en lugar de x0 pongo 2 más h, menos f de 2 por este x0 entre h. Ahora sustituyo lo que es f de 2 más h. Si f de x es x cuadrada, f de 2 más h será 2 más h al cuadrado. F de 2 será 2 al cuadrado. Desarrollo el binomio, me queda 2 al cuadrado 4, doble producto del primero por el segundo, me da 2 por 2, 4h, y cuadrado del segundo, h cuadrada. Y le resto 2 al cuadrado, que es 4. Este 4 se me va con este, y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4h más h cuadrada entre h. Antes de sacar el límite, por norma, no la olvidéis, primero simplificamos algebraicamente la expresión al máximo. Esta h se va con esta y aquí me quedaría h cuadrada entre h, que es h. Es decir, tendría que f' de 2 es el límite de 4, que es de 4h entre h, más h cuadrada entre h, que es h. Y cuando h tiende a 0 es 4. Por lo tanto, para la función f de x igual a x cuadrada en el punto x0 igual a 2, la derivada vale 4. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a x en el punto x0 igual a 3. F' de 3 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3. Simplemente aplico la definición y donde hay un x0, aquí, aquí y aquí, pongo el 3. Ahora sustituyo. Si f de x es x, f de 3 más h es 3 más h. F de 3 es 3. Hago las restas y me quedo h entre h. Ahora simplifico. Cuidado, no calculamos el límite todavía porque me quedaría un 0 partido 0, que es indeterminación. Primero simplifico, me da un 1, y el límite de 1 cuando h tiende a 0 es 1 porque no depende de h. Por lo tanto, tengo que la derivada en 3 vale 1. Bien, vamos a ver ahora la función derivada. Si una función tiene derivada en todos los puntos de su dominio, lo que acabamos de calcular es la derivada de la función en un punto. Pero ahora vamos a suponer que tenemos una función que tiene derivada en todos los puntos de su dominio. En ese caso podemos definir una nueva función que asocie a cada número de su dominio de la derivada en cada punto. A esta nueva función se le llama función derivada o derivada. Ojo, aquí estamos hablando de una función derivada para todos los puntos del dominio, y en el caso anterior lo que habíamos visto hasta ahora es la derivada en un punto. Se suele representar la función derivada por cualquiera de las siguientes expresiones: f' de x, y' de x, de f de x o derivada de f con respecto a x. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada cuyo dominio es r. Es decir, para todo r, f de x es x cuadrada. Vamos a calcular su derivada. La derivada es aplicar el criterio, simplemente el límite, solo que ahora en lugar de x0 tengo x, cualquier punto de los reales. Sustituyo x más h al cuadrado, resto el x cuadrada, binomio al cuadrado me da x cuadrada, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, menos el x cuadrada. Este se me va con este, y me queda 2xh más h cuadrada entre h. Simplifico este término con la h, me queda un 2x, sumo el siguiente término, me queda h cuadrada entre h, que es x. Cuando h tiende a 0, este vale 0 y el resultado es 2x. Nota, observa que f' de x es x cuadrada para cualquier x de su dominio, en particular para x igual a 2, como hicimos en el ejemplo 1. Es decir, para x igual a 2 me daría 4, el mismo resultado que obtuvimos
en el ejemplo 1. Vamos a ver ahora calcular la derivada de la función f de x igual a x, cuyo dominio es R. Su derivada, aplicamos la definición, f de x más h. Como f de x es x, f de x más h me dará x más h. Menos x, porque f de x es x, se me van las x y me queda de nuevo h entre h, que me da 1 y que cuando h tiende a 0 me da 1. Y la misma observación. F' de x es igual a x para cualquier x del dominio. Los dominios son los reales. En particular para x igual a 3, f' de 3 es igual a 1, como en el ejemplo 2. O porque el resultado es que la derivada de x vale 1 para cualquier valor de x. En particular lo será para 3. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy importante que es la derivada de la función constante. Como la f de x es igual a c, donde c es cualquier número real, vamos a calcular su derivada. Aplicamos la definición y tenemos, como f de x es igual a c, f de x más h vale c. ¿Por qué? Porque es la función constante. Para cualquier valor siempre va a ser c. Para x más h me da c. Para x me da c, me da 0. C menos c me da 0. 0 entre h me da 0 y vale 0. Por lo tanto, la derivada de la función constante es 0. Por ejemplo, la derivada de f de x igual a 9 es 0. Ahora vamos a ver la derivada de una constante por una función. Es decir, vamos a calcular la derivada de g de x, donde g de x es c, por una función que es derivable. Entonces aplicamos la definición, pues eso, esta vez se la aplicamos a g' de x. Y tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h es lo que quiero calcular. G de x más h es c veces, de la definición, f de x más h. Y g de x es c veces f de x. Este c lo saco como factor común, multiplica al cociente, y como es una constante la puedo sacar fuera del límite, no depende de h, entonces me queda c por este límite, pero este límite es la derivada. Por lo tanto, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Es decir, la constante sale fuera del límite. Aunque sencillo, se trata de un resultado muy importante. Vamos a ver ejemplo 6, f de x igual a 9x. Su derivada va a ser el 9 por la derivada de x, que habíamos visto que es 1. Por lo tanto, su derivada vale 9. Otro ejemplo sería la derivada de f de x igual a 5x cuadrada. El 5 sale fuera por la derivada de x cuadrada, que es 2x, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a calcular una muy importante, que es la derivada de la función f de x igual a x a la n, donde n es un número entero y positivo. Por el momento. Después veremos que podemos generalizar esto a cualquier número n. Para calcular esta derivada usaremos el binomio de Newton. Te conviene, si no te aclaras, ver en el diccionario matemático que tenemos en la página web lo que sería el binomio de Newton. Yo te pongo aquí un breve resumen. El binomio de Newton es la suma de dos términos elevados a la potencia n. ¿Cómo calcularlos? Vamos a calcular la derivada para f de x igual a x a la n. Aplicamos el límite y f de x más h pues será x más h a la n. Y f de x será x a la n entre h. Y cuando h tiende a 0. Ahora usamos el binomio de Newton, es decir, el x más h elevado a n lo vamos a desarrollar según esta fórmula, donde vamos a sustituir ya lo que valen estos coeficientes. Tenemos el límite cuando h tiende a 0. Este denominador lo voy a poner como 1 partido h como factor para poder escribir más cómodamente el numerador. Entonces me queda, de acuerdo con el binomio, x a la n, n entre 1 por x a la n menos 1h, observa que son estos términos, y lo que tenemos como número son estos coeficientes. Ya los he calculado directamente. El siguiente término sería n por n menos 1 entre 1 por 2, x elevado al n menos 2 h cuadrado, bueno, y así hasta el último término, que sería h a la n. Y luego le vamos a restar el f de x
que sería x a la n, y que es este. Entonces este que he puesto con rojo se me va a ir con este. Por lo tanto, lo que me va a quedar son todos estos términos, que al estar divididos entre h, como ya no tengo el x a la n, ni tengo este x a la n porque se han anulado, entonces me queda solamente estos términos interiores, que los voy a dividir entre h. Y al dividirlos entre h, este término me queda n entre 1 por x a la n menos 1, no va a depender de h, pero este va a tener un h cuadrada, entre h me va a dar un h, h al cubo entre este h me da el h cuadrada, los coeficientes quedan igual, y así el último me queda h a la n menos 1. Cuando h tiende a 0, pues este y todos los demás me dan 0, excepto este que es el primero. Por lo tanto, la derivada es n veces x a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. La derivada de x a la sexta sería 6 veces n vale 6, pasa multiplicando y a la potencia le resto 1. La derivada de 4x a la quinta sería 4 por la derivada de x a la quinta, que sería 5 veces x a la cuarta. 5 por 4, 20 veces x a la cuarta. Vale, tenemos más ejemplos de estos en la sesión de ejercicios. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. El cociente f de x0 más h menos f de x0 entre h es la pendiente de la recta secante a la gráfica de f que pasa por estos dos puntos. Recuerda que vamos a ver primero la gráfica. Esta es la función f. Cojo dos puntos, x0 y su imagen, es decir, este punto, x0 más h y su imagen, entonces es este punto. Ahora trazo la recta que va desde este punto a este. Es una recta secante porque corta la función en dos puntos. Recuerda que la secante corta la función en dos puntos, la tangente corta la función en un solo punto. Entonces, la pendiente, esta fracción, la pendiente sería la tangente de este ángulo, cateto opuesto entre cateto contiguo, pero cateto opuesto para este triángulo rectángulo, entre este punto y este trazo una línea, formo el triángulo rectángulo y veo que la tangente de θ, es decir, la pendiente de esta recta secante, es f de x0 más h más f de x0, es cateto opuesto entre cateto contiguo, que es h. Vale, entonces ya tengo que este cociente representa la pendiente de la recta secante, esta a la gráfica, que pasa por estos dos puntos. Ahora voy a trazar la recta secante con línea verde. Vamos a hacer h tender a 0. Entonces voy a obtener más rectas secantes. Por ejemplo, si el h lo hago más pequeño, aquí tendría yo ahora, esta sería la recta secante de este punto a este. Por ejemplo, el h llegaría aquí. Otro más cerca, la amarilla, por ejemplo, el h estaría por aquí, x0 más h estaría por aquí, y ahora tengo una recta secante, está con amarillo. Cuando h tiende a 0, las secantes se me transforman en la recta tangente. Por lo tanto, la derivada de una función f de x en un punto x0 representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto x sub 0. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, te conviene hacer los ejercicios de la sección Ejercicios aprendiendo a derivar 1.